Dios te bendiga, Iglesia Bautista de Nuevo Amanecer e Iglesia de Cristo en general. Espero que estés bien en medio de toda esta situación de esta cuarentena. Hoy, motivado por ser Domingo de Resurrección, quiero que estemos reflexionando acerca de este tema, el tema de la resurrección. Para ello, haciéndonos la pregunta, ¿fue importante que Jesús resucitara? Hay personas que piensan que la resurrección de Cristo no es tan importante, que es más importante su enseñanza, su vida, el ejemplo que nos dio. Sin embargo, ¿qué valor tendría su muerte si no resucitó? Bueno, eso significaría que simplemente era un hombre más, pero para nosotros como cristianos, ¿realmente es importante que Jesús haya resucitado? Para responder esta pregunta, daremos cuatro razones directas y sencillas de por qué ciertamente era importante que Él resucitara. Primera razón, es importante la resurrección de Jesús porque eso confirmó que Él era y es el Hijo de Dios. Durante el ministerio de Jesús habían personas que le pedían una señal, una confirmación de quién era, de si era realmente el Mesías o esperaban otro. Y Él en una oportunidad les respondió que la señal que les daría era la del profeta Jonás. Ahora, conocemos la historia como Jonás estuvo dentro de aquel gran pez 3 días. Tal cual Jesús, cuando leemos la historia, al tercer día es que resucita. Esa fue la señal que les dio Jesús. Esa fue la confirmación que Él estaba dando de que Él era el Hijo de Dios. Y tal cual lo dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 4. Hablando de Jesús, Pablo dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, la resurrección de Jesús de entre los muertos fue la confirmación de que Él era el Hijo de Dios. Pues, como dice Lee Strobel, al final de cuentas, cualquier persona puede decir que es el Hijo de Dios, pero levantarse de los muertos, eso sí que es una confirmación. Eso sí sería una validación contundente de que Él era quien decía ser. Segunda razón, la resurrección de Jesús es importante porque es un fundamento para nuestra fe. Un fundamento es una base, es una columna, es donde se sostiene algo. Por ello, todo el cristianismo se sostiene sobre esta verdad, que Cristo resucitó. Es la base de nuestra fe. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 14. 1 Corintios 15, 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La palabra vana significa algo que no tiene sentido, algo que es inútil, algo que no tiene valor. Y tal cual serían nuestras creencias cristianas. Sin la resurrección de Cristo no tiene sentido. No tiene sentido todo lo que hacemos, no tiene sentido que nos reunamos, no tiene sentido que le adoremos, que le oremos. La resurrección de Cristo es base para nosotros. Pero ciertamente se levantó entre los muertos, dándonos así una base sólida en donde descansar nuestra fe. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la tumba estaba vacía. Los enemigos de Cristo, si querían demostrar que lo que decían los apóstoles de que Jesús había resucitado era falso, lo único que tenían que hacer era ir y llevar a la gente a la tumba y mostrar el cuerpo. Pero no podían. ¿Por qué? Sencillo, la tumba estaba vacía, no había cuerpo. Otros dijeron, bueno, es que los discípulos lo robaron. Bueno, pero ¿qué de los guardias? ¿Dónde estaban? Y en medio de tanto alboroto nunca encontraron el cuerpo. ¿Por qué? La tumba siempre estuvo vacía. Después que Él resucita, siempre estuvo vacía. Ahora, ¿cómo es posible que un grupo de personas que habían estado con miedo, que cuando apresaron a Jesús habían salido corriendo de miedo, de repente ahora con valentía salen diciendo que Él había resucitado? ¿Qué pasó? ¿Qué transformación hubo en ellos? Bueno, lo que pasó es que Él se les apareció. Y es eso lo que les da valentía para salir y diciendo lo que habían visto, lo que habían oído. Primero se le aparece a las mujeres, luego se le aparece a Pedro, luego a los demás discípulos y al final a más de 500 a la vez. Es eso lo que produce una transformación, un cambio, y hace que estos discípulos se conviertan de unos miedosos a estar escondidos, a salir por todas las calles, predicando, enseñando lo que habían visto y oído, que su Señor había resucitado, se había levantado de entre los muertos.
Todo esto nos da a nosotros una base muy sólida. ¿Por qué? Porque esto es una evidencia histórica. ¿Cómo así? Cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, él escribe alrededor del año 54-55 después de Cristo. Creemos que Cristo murió entre el año 30-33. Eso nos daría un periodo de 22 años. ¿Qué significa esto? Que muchas personas de esos 500 que habían visto a Jesús resucitado estaban aún vivos. Y Pablo lo dice, aún viven. Pueden preguntarle. La gente, si tenía dudas, podía ir y revisar todo esto. Todo esto tenía evidencia histórica de lo que se estaba hablando, dándonos así, repito, base sólida. Es importante que Jesús haya resucitado porque nos dio un fundamento para nuestra fe como cristianos. Tercera razón, es importante la resurrección de Jesús porque es una evidencia del perdón de nuestros pecados. Hablando de eso, Pablo dice en Romanos 4:25. 4:25, Pablo dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. De igual manera, en 1 Corintios 15:17, él dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hemos escuchado que Cristo murió por nuestros pecados, lo que significa que Jesús murió en nuestro lugar. Así como en el Antiguo Testamento, el sacerdote presentaba y sacrificaba un cordero para que Jehová pasara por alto los pecados del pueblo, de la misma manera Cristo por nosotros. Y es que, teniendo esto en mente, es que Juan el Bautista dice de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ciertamente Cristo es muerto por nuestros pecados, pero es en la resurrección que todo ese sacrificio es aceptado por el Padre. Es en la resurrección donde se demuestra que ese sacrificio es acepto y que nuestra culpa, que la culpa por nuestros pecados es pagada de manera completa y perfecta. Cuarta razón. Es importante la resurrección de Jesús porque es una esperanza para los que creen. Pablo nos vuelve a decir en 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de lo que durmieron es hecho. En las Escrituras, a los primeros frutos de una cosecha se le llama primicia. Y eso fue lo que pasó con Cristo en la resurrección. Leímos que dice que fue las primicias, el primer fruto. Cristo fue el primer fruto de la resurrección. Pero cuando hablamos de primer fruto es porque vienen otros. Ahora, ¿quiénes son esos otros? Sigamos leyendo allí en el versículo 23. Pablo dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Jesús vuelva, que no sabemos cuándo será, vendrán los siguientes frutos. Resucitarán los siguientes. ¿Quiénes? Todos aquellos que han creído. Todos aquellos que han puesto su confianza en Jesús como su único y suficiente Salvador. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 dice, Jesús hablando dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. En conclusión, iglesia, la resurrección de Cristo ciertamente es vital para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Bueno, hemos aprendido. Número 1, fue importante porque demostró que era el Hijo de Dios. Número 2, es fundamento para nuestra fe. Número 3, es evidencia del perdón de nuestros pecados. Y número 4, es esperanza para los que creen. Así podríamos decir muchas cosas más, pero finalicemos con esto. Luego que Jesús resucitó y antes de ascender al Padre, Él toma un grupo de discípulos y les da una promesa. Les promete que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, esos discípulos ya no están, pero esa promesa es válida para todo discípulo de Cristo. Si tú has puesto tu fe, tu confianza en Jesucristo como único y suficiente Salvador, tú eres un discípulo. Y si eres un discípulo, esa promesa es para ti. Y la promesa es que Jesús está contigo y estará contigo en cada área de tu vida. Estará contigo en toda circunstancia. Ciertamente Jesús nos prometió que todo estaría bien.
Ciertamente Jesús no prometió que siempre la nevera estaría llena, que no habrían dificultades, que no habrían problemas, que no habrían enfermedades, que no habrían cuarentenas y que no habrían virus. Él no prometió nada de eso, pero sí prometió estar con nosotros. En medio de toda esta situación, en medio de todas circunstancias, Él resucitó y prometió estar con su iglesia, prometió estar con sus discípulos. Amigo, hermano, si eres un discípulo de Cristo, no debes sentirte solo. Dios está contigo. Jesús resucitó y está contigo allí donde estás. Creo que es un buen momento para agradecerle. Agradecerle por haber resucitado. Agradecerle por la importancia de su resurrección. Importancia de todo lo que tenemos ahora en Cristo. Agradecerle por la promesa que nos ha dado. No estamos solos. Amigo, Jesús está contigo. Allí donde estás, eleva una oración agradeciéndole por ello. Dios te bendiga.